Muchas gracias. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Qué bueno. Les propongo algo. Siéntense cómodos, ajusten los cinturones porque voy a correr. ¿Ya? Tengo solo 20 minutos para llevarlos a pasear por el tiempo. Así que va a ser un poco exigente. ¿Ya? Perdón desde antes. Uy, no, soy yo entonces. No. Ahí te va a quedar agüita para ti y cualquier cosa, ¿ya? Pero, ¿este no debería avanzar? No avanza. Sí. Este es el que avanza. ¿Lo apretas una vez? No. Aquí saben. Este avanza, este retrocede. Algo sucede con la presentación. De memoria. Ahí está. Ahora sí, esa es la etapa. Muy bien. Entonces, partimos con el desafío. ¿Cuántos de ustedes sienten que el futuro del trabajo ya llegó? La provocación que Paul nos decía. ¿Sí? Ok. Les tengo una noticia. Eso habla más de ustedes que del trabajo. ¿Ya? Y eso tiene que ver con que es el futuro del trabajo de lo que nosotros aprendimos que es el mundo del trabajo. ¿Vale? Pero si tuvieran sentado al lado a sus nietos, sería el pasado del trabajo, ¿no? Y si tuvieran sentados al lado a sus abuelos, sería el futuro imposible del mundo del trabajo. Entonces, lo primero que vamos a hackear es la idea de que esto es el futuro. Esto es el presente. Es el futuro del mundo en el que aprendimos nosotros que era el mundo del trabajo. Y nuestro cerebro nos hace trampa y nos hace pensar que esto es muy futurista. Pero si estamos mirándolo como futurista y no como presente, tenemos problemas, ¿ya? Entonces les voy a proponer dos cosas para mirar esto. Lo primero, un viaje al pasado. Y lo siguiente, un viaje al futuro. Y todo tratando de entender dónde estamos hoy, ¿ya? ¿Y por qué? No les voy a hablar de las revoluciones industriales. Yo sé que estamos todos hartos y todos vimos más de 100 presentaciones sobre esto. Pero quiero poner perspectiva histórica, ¿sí? Aléjense un segundo y miren desde la historia el mundo del trabajo. No desde la propia, desde que inventamos el mundo del trabajo. No fue hace mucho. Piensen en lo que lleva vida a la humanidad y cuánto hace que inventamos los lugares de trabajo. No mucho. Y los lugares de trabajo que inventamos hace un poco más de 200 años, menos de 300 años, eran lugares que tenían que ver con las grandes maquinarias que se instalaron en un lugar y que cambiaron la forma de producción. Y entonces, no los adultos, sino los niños, se fueron a trabajar a ese lugar de trabajo nuevo donde se instalaron las maquinarias. Niños de 6 años que trabajaban 16 horas por día, 7 veces a la semana. Eso fue el primer mundo del trabajo. Nos parece un horror ese pasado a nosotros. Así era, ¿ya? ¿Por qué? Porque vivían 25 o 30 años de esperanza de vida. Empezaron a trabajar 6 días a la semana cuando se ganó el derecho del domingo. Imaginen eso. ¿De qué se morían? De hambrunas, de grandes infecciones. El mundo del trabajo se situó en estos lugares, en estas maquinarias, instalando entonces un espacio físico, cambiando la realidad que existía hasta ese momento, sin leyes de trabajo, por supuesto, si no existían. Imagínate ese trabajo, ¿no? No había nada. Y fue evolucionando hasta la realidad que tenemos hoy. Hasta hoy, ¿cuántos de ustedes conocen gente que ha cumplido 100 años? Interesante, ¿o no? Tenemos una esperanza de vida cercana a los 80, pero todos cada día más conocemos gente que cumplió 100 años, de los 25, 30 años con los que partimos de esperanza de vida. Estamos con el desafío de instalar 40 horas. Les conté que eran 16 horas diarias por 5, 6, 7 días por semana, depende de la época en la que estábamos hablando. Tenemos los desafíos de instalar las nuevas leyes laborales y las nuevas normativas que han sido parte de la evolución que ha habido con el aumento de calidad de vida que el mundo del trabajo nos trajo. Porque la historia de la empresa es la historia de nuestra sociedad también. Nos hemos ido ordenando con columna vertebral del mundo del trabajo, poniendo nuestra forma de cuidarnos, de relacionarnos, de envejecer en el mundo del trabajo, aumentando la calidad de vida, aumentando la esperanza de vida y también aumentando la cantidad de gente que entra al mundo del trabajo. Pero esto no pasó hace tanto tiempo, ¿ya? Lo que ustedes consideran la manera de trabajar normal, la manera digna de trabajar, lleva muy poquito rato.
Entonces, una vez que tenemos perspectiva historia, una cosa, dije que no lo había dicho, pero para poner también atención a lo que viene más tarde en la jornada. Les conté que la gente se moría de hambruna y de infecciones. Hoy, entre las causas de muerte principales está el suicidio y la salud mental. Eso también es nuevo. Eso también nos toca gestionar lo nuevito a nosotros, ¿sí? Sin experiencia mucha en el mundo de la empresa. Esa es una manera de entender dónde estamos parados hoy. La que a mí me apasiona tiene que ver con mirar desde el futuro dónde estamos hoy. Y para eso no tenemos tanta costumbre, ¿ya? Nuestro cerebro está mucho más acostumbrado a entender causa-efecto, de dónde venimos, para dónde vamos. Yo les voy a proponer un viaje al revés. Miremos el futuro para entender cómo nos adaptamos a ese futuro que viene. ¿Y qué sabemos del futuro? Lo primero que sabemos es que estamos muy acostumbrados a planificar, pero nuestras planificaciones son a cortito plazo. Todos ustedes seguramente a esta altura ya están mirando la planificación que hicieron al principio de año, viendo cuándo lograron ejecutar, cuánto presupuesto les queda o no les queda y qué desafíos todavía tienen que abordar de acá a fin de año, ¿cierto? Este es el mes en que todo empieza a ser después del 18 y queda muy poco tiempo para apurarse, ¿o no? Ok, esa planificación la conocemos muy bien. Es una planificación a la que todos estamos más o menos acostumbrados, ¿cierto? Pero tiene un problemita, que es que cuando planificamos a un año somos incapaces de entender las transformaciones que vienen, ¿ya? Si yo en enero planifico mirando los objetivos que tiene la empresa en el año, hay algo que me pierdo, ¿ya? Entonces les voy a proponer que miremos un poquito más allá para preguntarnos algunas cosas que debiéramos incluir, creo yo, en la mirada de futuro. Lo primero tiene que ver con las tendencias que ya conocemos, ¿ya? Los negocios se están transformando, lo escucharon todo el año, ¿cierto? Lo escucharon todo el tiempo. Todos los negocios se están transformando. No es el negocio de ustedes, no es la empresa de ustedes. Es el mundo de los negocios que se está transformando porque las tendencias cambiaron, porque el mundo cambió como les conté, ¿no? Y por lo tanto, parte de lo que tenemos que ser capaces de planificar en la gestión de personas es esa transformación. Tenemos que de alguna manera incorporar una nueva idea. No estamos llamados a ser ejecutivos que planifican y llevan una buena ejecución presupuestaria de lo que planificaron, sino a ser ejecutivos que son capaces de gestionar transformación. Desafío gigante, ¿no? Tenemos que aprender a hacerlo. ¿Cómo se hace esto de gestionar transformación? ¿Cómo hago para en vez de... Yo tengo la sensación de que en muy poco tiempo, aquel ejecutivo que cierra el año diciendo, hice todo lo que planifiqué y gasté todo lo que dije que iba a gastar haciendo eso, va a ser un mal ejecutivo. Porque entonces seguramente se le pasaron elefantes por alto de cosas que aparecieron durante el año y que no gestionó, ¿cierto? Entonces, ¿cómo incorporamos la transformación del negocio? Estamos viviendo una época marcadísima por la crisis climática. Y tiene costos no planificar la crisis climática. Tiene costos no entender que el negocio se tiene que volver más verde. Todos los negocios. Si alguno de ustedes está sentado acá, me escucha a mí decir que los negocios se tienen que volver más verde y cree que son los otros negocios, no los de ustedes, tienen un problema. Todos los negocios se tienen que poner más verdes. Porque la crisis climática nos golpea a todos. ¿Saben que en Santiago estuvimos un montón de días sin luz porque la manera de planificar el sistema eléctrico no contemplaba la idea de los vientos que estuvimos? ¿Saben que hoy están anunciados vientos de la misma nivel de vuelta? Eso es parte de lo que está pasando. Esas eventualidades ahora son parte de la vida cotidiana. ¿Cómo se planifica para la crisis climática? ¿Cómo se planifica la transformación que necesitamos para que el negocio se vuelva más verde? ¿Cómo tienen que ser las personas que van a hacer que tu negocio sea más verde? ¿Qué cultura va a generar esta transformación? Esas son preguntas que están asociadas a esta. Y cuando la crisis se ponga más brava, porque se va a poner más brava, ¿cómo vamos a trabajar con la escasez que vamos a tener que trabajar? Esas son preguntas de futuro, pero no extraterrestres. Son de futuro de mañana, ¿no? En las que deberíamos estar pensando. Por otro lado, ¿para qué les voy a contar de transformación tecnológica? Me imagino que todos lidian con eso, que todos tienen un montón de KPIs y un montón de planificaciones que tienen que ver con transformación tecnológica. Ok, ¿de qué? ¿Están pensando cómo se va a transformar la tecnología no este año, sino en unos años más?
están observando qué tipo de cosas empiezan a aparecer como tecnología que van a cambiar la manera de trabajar. Todos hablamos de inteligencia artificial. ¿Entendemos el desplazamiento laboral que eso va a generar? ¿Qué es desplazamiento? Empezamos a hablar ya no de reemplazo, porque el reemplazo es muy blanco y negro y genera pocas posibilidades de gestión, sino de desplazamiento con la idea de un fluir en el que parte de mis tareas dejan de estar presentes en mi quehacer laboral y voy tomando unas nuevas. ¿Cómo se gestiona eso en el mundo de personas? ¿Qué hacemos con los mecanismos y artefactos que tenemos para gestionar los perfiles de cargo y todo lo que tenemos, ¿no? En un fluir como el que necesitamos para adelante? Si les duele la guata, les prometo que los voy a sacar de ahí, pero métanse conmigo un rato en esto de pensar el futuro, ¿ya? Sabemos, se los mostré con números, que la población está envejeciendo. También sabemos que estamos con una tasa de natalidad muy baja. ¿Qué significa esto en el mundo del trabajo? ¿Quiénes van a trabajar con nosotros? Porque aparte también sabemos que los jóvenes cada vez desplazan más tardíamente su incorporación al mundo del trabajo, ¿no? Los papás lo sabemos también. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra dotación? ¿Cómo vamos a convivir tantas generaciones? ¿Qué cultura va a permitir que todos estemos? ¿Qué tipo de contratos? ¿Qué tipo de tareas? ¿Qué tipo de jornadas? ¿Sí? ¿Cómo se gestiona una empresa con una variedad de edades trabajando al interior? Preguntas que no son extraterrestres, no son para sus hijos, ¿no? Son cosas que hoy están pasando. Sabemos aparte que estamos en un momento de la historia no solo marcado por el clima y las crisis ambientales, sino también con mucha tensión de polarización social. No es raro, ¿no? Vivimos de una manera distinta, tenemos crisis ambiental, vivimos muchísimos más años de los que vivíamos hace un tiempo atrás, pero no solo vivimos más años. Muchas personas que años atrás estaban totalmente excluidas del mundo social, hoy son parte. Cuando nosotros hablamos de inclusión, lo que estamos contando es la historia en que la humanidad le ha ganado a la biología para que mucha gente tenga oportunidades de vida que no existía hace muy poco. ¿Sí? Entonces, que esa gente entre al mundo del trabajo, tenga oportunidades reales, tenga derechos, tenga oportunidades justas, dignas. Es parte de las tensiones que tenemos en el mundo del trabajo con algo más grande en el espacio social que tiene que ver con nuevas demandas, ¿no? Entonces, diversidad, poco tendríamos que estar mirando a esta altura de la vida, espero yo, de escuchar de diversidad, la inclusión de la mitad de la población que somos las mujeres y mucho de la diversidad que nos permite hoy nuestra realidad incorporando a todas las personas al mundo del trabajo, porque aparte van a hacer falta, ¿sí? Y por último, estos cambios que acabo de decir son conocidos y universales, pero están los propios locales. Cada uno de los territorios tiene su propia realidad y sus propias transformaciones y sus propias necesidades y sus propios desafíos y sus empresas también. ¿Sí? ¿Qué significa entonces imaginarse escenarios de futuro? Bueno, imaginarse qué va a pasar con todo esto en su realidad particular. ¿Sí? Y estoy hablando en plural, no estoy diciendo futuro, estoy diciendo futuros, porque no tenemos idea qué de esto va a pasar ni cuándo va a pasar. Nadie sabe cuándo se va a masificar la computación cuántica, pero todos sabemos qué va a pasar, ¿no? No sabemos si va a ser China, no sabemos si va a ser Estados Unidos, pero que en unos años más va a haber computación cuántica, va a haber, hay una inversión brutal para que eso ocurra. ¿Y qué va a pasar con nosotros, con nuestra empresa, con nuestro sector productivo cuando eso ocurra? ¿En qué debiéramos estar pensando cada uno de nosotros para llegar ahí de la mejor manera posible? La gente que sabe y que mira estas cosas históricas siempre dice algo que a mí me gusta como ejemplo. Dice, el mundo no cambió el día que se descubrió la electricidad. Ese día cambió la vida de una persona, pero no del mundo. El mundo cambió cuando la mitad de la población adoptó la electricidad. Y aquellos que resistían con su velita, ese día ya no tuvieron más oportunidad. A partir de ahí, solo pudieron sumarse a la ola. Ok, en los cambios tecnológicos que conocemos va a pasar lo mismo. Pueden hoy estar dudando si esto va a transformarse, pero el día que la mitad de la población trabaje, produzcan con inteligencia artificial, los que se quedaron con la velita no van a resistir ni adaptarse de buena manera, ¿ya?
Entonces, ¿cuál es nuestro rol desde la gestión de personas? Estar pensando en estos desafíos y cómo llegamos y nos adaptamos de mejor manera a esta transformación. La mala noticia es que si bien es viable, porque uno puede mirar escenarios posibles, puede hacer análisis de driver, puede estar mirando señales tempranas, puede saber dónde están invirtiendo las grandes tecnológicas. Eso es transparente y público. Y por tanto uno puede saber qué tecnología va a aparecer. No es una locura saber que esto va a ocurrir. Y puede planificar y puede armar estrategias para adaptarse a esto. Lo que sí también es cierto es que nadie puede solo y que hay que formar ecosistemas colaborativos y por eso estamos acá y que una vez que tengamos escenarios planificados, seguramente todo se va a derrumbir de vuelta y vamos a tener que volver a empezar a planificar. Pero va a ser un músculo que tenemos que desarrollar, ¿sí? Lo que no puede pasar es que se aferren a su velita. Armen escenarios de futuro, equivóquense, es mucho mejor que no hacerlo, ¿sí? Y voy a poner la pelota en el piso un segundo y me voy a salir de las grandes ideas para poner un ejemplo concreto. ¿Qué va a pasar con el área de formación de las empresas de ustedes si logran armar escenarios de futuro ya para entender lo que va a pasar con la inteligencia artificial? Así de concreto, ¿vale? Inteligencia artificial, el más común y más sabido de los temas de innovación y que nos tenemos que transformar, y en el área más concreta de todas, capacitación, a lo que me dedico, ¿ya? Saben que no lo dije, pero la capacitación se inventó en la segunda revolución industrial. Fue la primera vez que tuvimos brechas entre el conocimiento de la gente y lo que se necesitaba en la empresa. Imagínense ahora lo que hace falta con todo lo que les estoy contando. Entonces, primero, sabemos que el 27% de los chilenos en los trabajos que están hoy tiene riesgo alto de automatización. ¿Qué significa eso? Que el 70% de las tareas que hace se pueden automatizar con inteligencia artificial. ¿Quiénes? Los de sus empresas, por supuesto, los de todas las empresas de todos nosotros, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta que deben estar haciéndose? ¿Cómo los vamos a reconvertir? No son personas que no son valiosas, no son personas que no tienen habilidades. La tarea que hacen hoy es la que no va a ser necesaria, no la persona, ¿sí? Sabemos también que 1 de cada 5 de nosotros puede aumentar su productividad y hacer el trabajo en la mitad del tiempo si se incorpora inteligencia artificial. ¿Qué pregunta nos tendríamos que estar haciendo? ¿Qué información nos va a hacer más productivos? No es que bajen ChatGPT en su teléfono, no es eso, no estoy hablando de eso. Es preguntarnos cuáles son las tareas que hacemos nosotros, analizar qué de esas tareas se pueden hacer de manera más rápida con inteligencia artificial y aprender a hacer eso, ¿sí? 65% de las habilidades requeridas en los cargos va a cambiar con la incorporación de inteligencia artificial, ¿ya? Acuérdense, todo va a cambiar el día que la mitad de la población lo haga. Ustedes tienen que decidir de qué lado de la mitad van a estar, si de los primeros o de los de la vela, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la pregunta acá? ¿Cuáles son las habilidades que van a cambiar en los cargos que ustedes tienen en su empresa? Si no son todas, pero hay que descubrir cuáles y cuáles son las que hacen falta, ¿sí? Uy, me fui demasiado rápido. Los trabajos que se van a impactar más por primera vez en la historia son los de las capas medias. No son los rutinarios manuales, son los trabajos de analistas, de vendedores de intangibles, ¿sí? Esos trabajos, ese tipo de trabajo, las secretarias, las que se van a impactar de mayor manera. Son los creativos. ¿Alguien está haciendo todavía presentaciones o videos sin inteligencia artificial? Todavía, pero Roberto, tengo buenas capacitaciones, vamos a hablar cuando me baje. Bueno, entonces, ¿cómo voy a atraer a las personas que necesito esos nuevos cargos con esas nuevas habilidades? Voy a ir más rápido. Cambios en las relaciones, uno de los problemas que vamos a tener. ¿Cuántos de ustedes partieron de analista? ¿Y recuerdan al experto que les enseñó lo que hoy ustedes saben? Eso va a cambiar radicalmente. Si los analistas terminan, si la inteligencia artificial empieza a hacer las tareas de manera automática, ¿cuál va a ser la forma en que nos vamos a aprender de los expertos? ¿Cómo se inicia? ¿Cómo se repiensan las carreras laborales? Las rutas de trabajo, ¿sí? Eso tenemos que volver a pensarlo sin lugar a dudas, porque es muy útil. Y por otro lado, ya sabemos que hay 2 metodologías que van ganando fuerza entre las más productivas para trabajar con inteligencia artificial. Una es mitad y mitad. Yo trabajo y se lo paso después para que me lo mejore una inteligencia artificial. La otra es voy todo el tiempo mitad y mitad actuando todo el rato con la inteligencia artificial. Son metodologías. ¿Quién está enseñando en esto? ¿Quién está aprendiendo sobre esto?
los que aprendan primero van a estar en la mitad que adopte primero, ¿vale? Y el problema que estamos teniendo en Chile es que con una muy buena infraestructura para estar pioneros en la incorporación de inteligencia artificial, no lo estamos haciendo. ¿Y por qué no lo estamos haciendo? Porque está empezando de las capas de abajo para arriba, no está empezando desde las capas directivas. Entonces necesitamos repensar estrategias que nos permitan adaptarnos de mejor manera. Pero si todo esto les empezó a entusiasmar, les tengo un punto fundamental. Todo esto solo se puede hacer con data. La inteligencia artificial solo funciona si ustedes tienen data. ¿Vale? Cada vez que les pregunto quiénes son los trabajadores, qué tienen que aprender, solo pueden contestar esta pregunta si tienen la data de estos trabajadores. ¿Ya? Y no corre, y no se van a quedar con la velita, aunque compren la tecnología, si no han sabido generar la data de valor que se necesita para gestionar esto. Dado todo esto, 3 propuestas que tenemos nosotros, voy a ir muy rápido, yo sé que me van a odiar un poco, pero disponible a hablar horas con quien quiera después de esto. Propuesta número 1, el futuro del trabajo va igual que todo el resto del futuro, de gestión de lo chiquitito con tecnología. ¿Ya? La gestión de personas que necesitamos es una gestión de personas distinta. La gestión de personas que necesitamos es capaz de entender qué habilidades tiene cada uno de ustedes para entender cómo va con las habilidades que les faltan para el futuro. ¿Ya? ¿Qué tenemos y qué desarrollamos? Lo primero, la inspiración es Spotify y Waze, gracias a una alianza con la Unión Europea que nos permite traducir todos los perfiles de cargo y todas las posibles estudios a habilidades. Hoy en Relink podemos hacer la playlist de habilidades de los trabajadores, traduciendo los discos a canciones como Spotify para que ustedes armen su propia playlist y traduciendo entonces que yo soy socióloga a habilidades, que yo soy gerente a habilidades, pero que fui garzona a habilidades para terminar con mi playlist. Pero no es suficiente, porque las habilidades no las queremos escuchar. Entonces armamos un Waze, un mapa dinámico en donde me dice a mí dónde estoy situada en base a mis habilidades y me permite entender qué es lo que necesito incorporar para armar rutas hacia distintos destinos. La clave de esto que aprendimos con la Unión Europea es que el mapa dinámico y la playlist está hecha en habilidades, no en competencias laborales. Porque las competencias laborales son justamente aquella unidad armada por distintas habilidades que se va a ver en transformación permanente por los cambios tecnológicos. Pero aparte, las competencias laborales se describen en un contexto laboral determinado. Entonces, cuando yo quiero entender qué voy a hacer con la secretaria, necesito entender qué habilidades tiene para ver qué otras competencias puede desarrollar en otro contexto. ¿Sí? Créanme que funciona. ¿Qué hicimos cuando llegamos a Chile con toda la data de la Unión Europea? Darnos cuenta que no era suficiente, que era muy lindo, pero que no terminaba de funcionar porque necesitábamos entender 2 cosas. 1, cuáles eran los desafíos de futuro de ustedes. 2, cuáles eran las realidades locales. Y armamos mesas de capital humano y lo que se van a encontrar en ese QR son perfiles de trabajo de futuro descritos así en habilidades. ¿Por quiénes? Por ustedes mismos. Mesas capital humano de manufactura, de mantenimiento, digitales, supermercado, logística, ¿sí? Vistos así. Esta es la base de datos que nos permite luego que alguien entre a Relink, cree su usuario, lo pueden hacer ahora mismo. No, ahora, escúchenme primero. Después pueden entrar. Crean su usuario, le dicen que estudiaron, le dicen en qué trabajaron y Relink les va a contestar qué habilidades tiene en un inventario de habilidades. Luego, estamos pronto a sacar una versión para las empresas para que también puedan hacerlo en los equipos de trabajo y también puedan entender cuáles son los perfiles que pueden tomar de los sectores productivos. Eso va a ser gratis en poquito para todas las empresas. Hoy hacemos consultorías sobre esto a la medida. ¿Sí? Propuesta 2. Si nos vamos a transformar todo el tiempo, si la gente va a entrar y salir de la empresa y va a cambiar, si empiezan a aparecer términos como el turismo laboral, gente que trabaja unos meses en cada empresa y se va, ¿no? Entran a trabajar a los 30 años, están 2 meses en una empresa y se van. ¿Cómo gestionamos esto? Nosotros los X no entendemos cómo hacer esto. Ok, nuestra propuesta con esto es que lo que tenemos que crear es un pegamento cultural, confianza.
Lo que tenemos que ser capaces de hacer es volvernos confiables para que las relaciones adentro sean las que perduran y para que podamos entonces transformarnos, ser ágiles, aprender. Tenemos un modelito de gestión de la confianza organizacional. Investigamos mucho rato para entender en trabajadores chilenos cuáles son los drivers que construyen confianza. Sabemos que 8 dimensiones construyen confianza y lo que armamos son mapas de confianza organizacional, ¿sí? Mapas en los que cada uno de ustedes puede entender cuáles son las fortalezas. Si Chile fuera una empresa, la fortaleza de Chile es la ética y el respeto. Créanme que como argentina lo sé, ¿sí? Si Chile fuera una empresa, la dimensión que es la oportunidad de transformación y de mejoría de la confianza es la participación. Cercanía, colaboración y participación. Los chilenos el año pasado masivamente en todas las regiones, estuvimos acá en IRADE presentando esto mismo con los datos de acá, nos dijeron que lo que necesitan para confiar más es ser vistos, ser escuchados, ser tomados en cuenta. ¿Ya? Segunda propuesta, construyan organizaciones confiables, ¿sí? Donde la gente pueda aprender, donde se pueda transformar. Si no puede saber cómo va a ser mañana la empresa, que confíe en lo que van a construir juntos, ¿sí? Propuesta 3. Creemos que el futuro tiene mucho de aprender de lo que nadie sabe. ¿Qué es eso? Lo que hicimos todos juntos en pandemia. Nadie sabía nada y todos aprendimos mucho, ¿sí? Bueno, los desafíos de futuro son más o menos así. Son cosas que pasan muy rápido, que no sabemos cómo van a ser, que no sabemos cómo va a ser este mundo cuando tenga computación cuántica, pero que tenemos que aprender de lo emergente y tenemos que aprender juntos. Y tenemos que hacer pasar inteligencia colectiva. Yo les aseguro, nadie puede solo, pero juntos ni se imaginan las cosas que podemos hacer. Nuestra propuesta para esto es libre, abierta, gratuita, se llama Abra, Laboratorio de Aprendizaje, y van a encontrar muchísimos espacios en vivo y también grabados todo lo que pasó antes para aprender de inteligencia artificial. Si se están preguntando cuáles son las habilidades que hay que tener, está ahí la respuesta, de confianza organizacional, de trabajo híbrido, de los desafíos del futuro del trabajo y de las habilidades, ¿vale? Entonces, fuimos muy rápido, lo sé, pero con esto termino. ¿Cuáles son los 6 temas que se tienen que llevar en la cabeza para gestionar el futuro? Lo primero, el futuro no existe, pero sí podemos armar futuros, en plural, escenario futuro y gestionar para que ocurra de la mejor manera, ¿vale? Para gestionar la transformación, que es lo que nos va a tocar todo el tiempo a todos, la confianza creemos que es la base, es lo que nos va a permitir seguir juntos y parados frente a los desafíos que tenemos. Nos va a tocar aprender de lo que nadie sabe. Si somos capaces de darnos cuenta de eso y sacamos la ilusión de que podemos planificar la capacitación del año y nos hacemos cargo de que tenemos que aprender como organización, no las personas, como organización, lo que nadie sabe, vamos a poder hacer cosas distintas. Ojalá me crean esto, pero los cambios que vienen van a tener muchas oportunidades. Si no se aferran a la vela y la sueltan, van a poder reinventar las formas de hacer las cosas. Van a poder inventar nuevas oportunidades y mejoras en la calidad de vida del trabajo y de la gente. Entonces, mirar el futuro con hambre de oportunidades para descubrir qué cosas nuevas podemos hacer cuando nos deshagamos de todas esas tareas rutinarias que nunca nos gustaron. ¿Qué es ese apego a eso que hacíamos que no nos gustaba? Dejemos libre el espacio en nuestras vidas para hacer todo lo nuevo que podemos hacer. Pensemos desde el mañana hacia hoy, no solo del pasado hacia hoy. Imaginen esos escenarios, imaginen cómo llegar de la mejor manera ahí. Y lo último, el futuro es en habilidades. Lo que nos hace muy difícil entender las transformaciones que necesitamos instalar en el mundo del trabajo es que estamos acostumbrados a imaginarnos todo en competencias y en ocupaciones, en perfiles de cargo. Entonces decimos, no tengo más secretarias, ¿y ahora qué hago? Bueno, resulta que las secretarias están llenas de habilidades, de historia, de cultura, de redes. Les faltan pocas habilidades para ser las futuras analistas de e-commerce de sus empresas, por ejemplo. Pero tenemos que aprender a gestionar en habilidades y soltar la idea de las canciones completas como cuando éramos jóvenes nosotros. Eso, muchísimas gracias a todos.